Malvinas del Atlántico Sur, Antártida y fundador de la Unión Malvinizadora, docente investigador. También estamos en contacto con Luciano. Luciano, bienvenido al aire de Apnea. Todo el equipo te saludamos. Hola Sole, hola a todo el equipo, hola queridos oyentes. Es un gusto poder volver a estar en contacto con ustedes. No, el gusto es nuestro, Luciano, y hoy contanos si seguimos con el tema anterior, tenemos algo nuevo para agregar. Sabés que muchos oyentes se comunicaron después de las 13 del día que vos hiciste en la columna para decir, la verdad que estaban contentos, que por ahí deberías explayarte un poquito más, que le quedaba corto el tema con el tiempo, y la verdad es que sí, entendimos, el tiempo por ahí era muy escaso por el valor que tenía la charla de ese día y cómo explicabas todo. Así que el aire es tuyo, arranca cuando quieras. Bueno, en principio vamos a continuar con el tema y el tema al que nos referimos es ese referéndum apócrifo, esa pantomima de referéndum que se realizó en nuestras Islas Malvinas, Argentinas y Fueguinas, en el año 2013, en marzo del 2013, en el cual 517 personas, que no son un pueblo, votaron que querían seguir siendo británicos. Y en relación a esto quiero primero hacer un breve repaso de lo que hablamos anteriormente para poder introducirnos en algo que cierre esto que es tan importante entender, que eso que se realizó en las Islas Malvinas, en nuestras Islas Malvinas por parte de una población implantada, que son los kelpers, no tiene ninguna significancia jurídica a nivel internacional y no perjudica en nada el reclamo, e incluso, según un propio ex ministro de Relaciones Exteriores, es decir, rango como sería Margaret Thatcher en su momento lo fue, del Reino Unido, diría que hasta nos beneficia. Y vamos a empezar con el comentario de este ministro acerca de lo que decía en el año 1965, porque recordemos una cosa, vamos a empezar hablando, primero vamos a refrescar, voy a romper un poquito, vamos a refrescar un poco un concepto muy importante. Cuando hablamos de la cuestión Malvinas, la causa, la cuestión y la gesta de Malvinas, específicamente de la cuestión, no estamos hablando de una cuestión que refiere no a la soberanía, no hay un diferendo por la soberanía, sino un diferendo por la descolonización, porque recordemos, la resolución 2065, donde se extrae esta fórmula disputa de soberanía, viene tomada la resolución de la resolución 1514, que es la resolución que inicia el proceso de descolonización a nivel mundial. Por lo que, para ser claros y precisos, para no confundir a las personas que no están versadas en el tema de la cuestión Malvinas, tenemos que hablar, todos deberían hablar, incluso los funcionarios, que lamentablemente muchos no lo hacen, de una disputa por la descolonización. No es una disputa por la soberanía, porque si no, de lo contrario, se podría creer que uno lo que está discutiendo es si las Malvinas son argentinas o son británicas, y eso no está en discusión, sino lo que está en discusión actualmente es cuándo el Reino Unido se va a sentar en una mesa de negociación en la cual tiene que haber dos personas jurídicas a nivel internacional, que es la Argentina y el Reino Unido, para solucionar esta disputa que tiene que ver con que Argentina recupere su integridad territorial, que fue rota, desmembrada, primero en el 3 de enero de 1833, cuando se produce la usurpación, y luego nuevamente el 14 de junio de 1982, luego de que rompieran la recuperación del ejercicio pleno de soberanía que hicimos a partir del 2 de abril de 1982. Dicho esto, vamos a hablar de lo que decía un primer ministro británico en el año 1965, año en que se gesta la resolución 2065, donde esta resolución habla de que lo que había que respetar a los isleños, que no son un pueblo, son una población, y esto es algo que vamos a profundizar en un ratito, eran los intereses y no los deseos. Intereses, ¿qué quiere decir? Es algo subjetivo, es decir, objetivo. Hay que respetarles por ejemplo, si ellos manejan del lado izquierdo o el derecho, hay que respetárselo, hay que respetarles su idioma, hay que respetarle determinadas formas culturales, étnicas, que es lo que se debería respetarle, pero no sus deseos en relación, teniendo en cuenta la palabra deseos como significación para el derecho internacional de poder decidir ellos sobre un territorio en el cual ellos mismos están siendo usados como instrumento para poder robar el territorio al verdadero pueblo al que se lo están usurpando, que es al pueblo argentino. ¿Qué es lo que decía el primer ministro británico en el año 1965, cuando se gestaba la 2065?
y era un momento en el cual el Reino Unido lo que trataba de implantar era esto, era de que en vez de que a los isleños se les respeten los intereses, como lo dice nuestra propia manda constitucional, la disposición transitoria primera, se les respeten sus deseos, es decir, si ellos querían que esos territorios que nos usurpan a nosotros sean británicos o sean argentinos, eso no lo podían decidir, y eso quería implantarlo el Reino Unido a través de la palabra deseos. ¿Y cómo lo quería hacer el Reino Unido? Decía de que la palabra deseos lo que terminaba haciendo, gestionando en un futuro, era generar un referéndum. Es decir, el referéndum que se hizo en el 2013 es toda una política británica que se viene llevando adelante desde poco antes de 1965, en el cual se dice que hay que respetar, los británicos dicen que hay que respetar sus deseos. Sus deseos, traducido en un término jurídico internacional, es respetar la libre determinación del pueblo que supuestamente ellos dicen que hay en las islas. Pero vamos a hablar qué es lo que decía el primer ministro Edward Hearn, no tengo muy buen inglés, así que así se llama el primer ministro, que fue el anterior del Partido Conservador, anterior a Margaret Thatcher. Decía lo siguiente, él mismo, en el caso de que se hiciera un referéndum, cosa que sí se hizo. Esto lo dijo en el año 1965, así que él ya nos decía a los argentinos cuál era lo favorable de esto que hicieron los isleños, lamentablemente pobrecitos sin saberlo. Dice, palabras del primer ministro británico: los isleños, al votar como es previsible que voten en un referéndum, probarán que no reúnen ninguno de los requisitos para gozar de ese derecho de la autodeterminación de los pueblos. Dirán que desean permanecer en el Estado colonial y que no se consideran distintos a la sociedad del Reino Unido. Además agrega, no poseen identidad cultural que sea externa al Reino Unido, por lo tanto no puede ser un pueblo ajeno que decida sobre un diferendo entre dos países, Reino Unido y Argentina, siendo parte de un país, no pueden hacerlo. No descienden de un pueblo autóctono, es decir, no tienen un tiempo inmemorial, sino que fueron impuestos, implantados, luego de la usurpación en 1833, y no se sienten víctimas de una opresión, porque para que se pueda ejercer la libre determinación de los pueblos, y ahora vamos a profundizar esto, el que hace la libre determinación, la decisión libre, la secesión, tiene que ser un pueblo que sea oprimido por parte de una potencia de la cual se quieren librar. Esto no se puede aplicar a una potencia a la que ellos quieran conservar, porque no es así, no funciona así en el derecho internacional. Y además demostrarán que no quieren la independencia. Y concluye, demostrarán así algo que la Argentina ha sostenido siempre, que esos isleños, los Kelper, no forman un pueblo y, por consiguiente, carecen de derecho de la autodeterminación, y que, como británicos que son y han de proclamarse, no podrán tampoco ser árbitros en un conflicto entre su país y la Argentina. Eso lo dijo este ex primer ministro británico, Edward Hearn. Está en un artículo que yo he publicado hace muy poco en Palsur, www.palsur.com.ar, que se llama el artículo Legítimos derechos de integridad territorial por sobre falaces deseos coloniales de autodeterminación. Pero ahora volvamos un poquito, esto estamos refrescando, volvemos. Acá con la cuestión Malvinas no hay una disputa de soberanía. No se discute si la soberanía es argentina o es británica. Lo que se discute la disputa es por la descolonización. Lo que se discute es cuándo, cómo y en qué términos el Reino Unido va a decidir allanarse a cumplir con el derecho internacional y abandonar el anacronismo en el que nos está sometiendo a nosotros, que es el colonialismo que ejerce sobre el 1,5 millones de kilómetros cuadrados que usurpa, porque Malvinas no es solo Malvinas, recordemos esto también, Malvinas es Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos insulares correspondientes, que obviamente, como son marítimos esos espacios correspondientes y circundantes, estamos hablando de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, no los kilómetros terrestres que corresponderían a cada uno de los islarios que yo expliqué o que yo acabo de enumerar, que serían aproximadamente 16.000 kilómetros cuadrados, sino 1,5 millones de kilómetros cuadrados con una extensa cantidad de recursos, tanto hidrocarburíferos, pesqueros, cuestiones que tienen que ver con la medicina, muchas cosas que vamos a desarrollar en otros programas. Pero que es importante entender esto. El referéndum que se organizó, que no tiene ningún tipo de validez, lo que quería hacer, repito, es ejercitar un derecho que la Carta de las Naciones Unidas le da a los pueblos. Vuelvo a repetir,
los kelpers no son un pueblo, son una población. Y esto es muy importante porque no todo asentamiento poblacional es un pueblo para el derecho internacional. Es decir, la definición de pueblo para el derecho internacional es algo muy, muy complejo. No tiene una definición, una tipificación específica, pero sí por contexto de diferentes resoluciones y diferentes accionares de las Naciones Unidas en relación a varios diferendos que han existido por cuestiones territoriales, se puede acceder a una definición. Por eso es que cuando uno busca la definición de la palabra pueblo, vas a tener 40 hojas por cada definición, porque no se lo puede definir de manera tan sencilla. Pero hay algunas tipologías, algunas cuestiones que los caracterizan. Por ejemplo, para que un pueblo sea considerado pueblo a nivel internacional, es decir, jurídicamente hablando, tiene que ser autóctono, es decir, tiene que tener un tiempo inmemorial. Esto no significa que vengan con los neandertales ni nada por el estilo, sino tiene que tener un tiempo inmemorial, y ese tiempo inmemorial en el territorio tiene que ser además espontáneo. No tienen que haber sacado un pueblo para implantar otro pueblo, o supuesto pueblo. Si no, no es un pueblo, porque si no, ese pueblo que se implanta, que es lo que sucede con las Islas Malvinas, podría decidir, como el Reino Unido quiere, que ese territorio al cual se le implanta un pueblo para quedárselo, podría decidir que ese territorio es de la potencia que implanta ese territorio, y eso no es porque uno no puede ser juez y parte en una situación. Entonces, por eso mismo no se considera pueblo a los kelpers. Esto es muy importante, porque si mira, la palabra pueblo no es algo liviano en el derecho internacional, y sobre todo en esto. Ellos son una población. Le queremos agregar implantadas, a mí me gusta decir que son semovientes. Semovientes es aquello que se mueve por sí mismo, y no mucho en este caso de los kelpers. Pero bueno, el referéndum que se hace en el año 2013 lo que busca hacer es usar ese instituto internacional que es la libre determinación de los pueblos, que lo que busca es someter a una decisión popular de un pueblo que no existe en las Islas Malvinas, sobre el estatus jurídico internacional que tiene un territorio. Es decir, si ellos quieren ser parte de un país o de otro. En este caso no se puede aplicar, porque para que sea un pueblo, repito, para que la libre determinación de los pueblos se aplique, esa libre determinación, esa decisión libre, tiene que venir de un pueblo. Y en el caso, como acabo de explicar recién, los kelpers no son un pueblo. No hay una población colonizada. La única población colonizada en todo este tema es el pueblo argentino, al que le sacaron las Islas Malvinas en el año 1833, y que cuando las fue a recuperar de manera incruenta, lo que dijo las propias Naciones Unidas, se lo volvieron a quitar matándole 632 héroes de la patria que hoy están en las Islas Malvinas. Y digo 632 y no 649 por varios motivos que después en otros programas desarrollaré. No es una equivocación decir 632 y no 649. Pero bueno, ahora, cuando nosotros decimos de que los isleños, los kelpers, no son un pueblo, nosotros no estamos diciendo que haríamos lo que hizo el Reino Unido, porque recordemos una cosa, y con esto voy a finalizar y cerramos, y después el próximo vamos a hablar de otras cosas que están relacionadas también con esto. En el año 1965, cuando se hacía la resolución 2065 que hablaba de la cuestión Malvinas, que repito, la cuestión Malvinas no es por la descolonización, no es por la soberanía, sino es por la descolonización. En el Índico existía un archipiélago que se llama el archipiélago de Chagos, en el cual existían 1.800 pobladores que estaban ahí hace más de 8 generaciones, es decir, desde el 1100, no sé de cuándo, de 1500 estaban ahí. ¿Y qué es lo que hizo el Reino Unido mientras a nosotros nos decía que había que respetar los derechos, supuestos derechos del supuesto pueblo que ellos habían implantado? ¿Qué es lo que hicieron en Chagos? Como querían entregarle ese islario para que Estados Unidos pudiera controlar la flota soviética, estamos hablando de 1965, pleno apogeo de primero la crisis del petróleo y segundo el tema de la Guerra Fría. Le querían dar ese archipiélago, yo lo voy a poner en el video, vayan a Unión Malvinizadora Argentina, en YouTube, que ahí van a estar los videos con los mapas, todos. Le querían dar ese archipiélago, primero hicieron una supuesta independencia, y le dieron ese archipiélago
al Reino Unido, el Reino Unido se lo dio a Estados Unidos para que pudiera controlar la flota soviética. En ese pueblo que estaba bajo el régimen colonial, que lo está actualmente, bajo el colonial del Reino Unido, vivían 1.800 pobladores de hace 5 generaciones que tenían una vida, como te explico, una vida que de manera espontánea se asentaron ahí, vivieron ahí, nadie los implantó, ellos mismos tenían una vida en ese lugar. ¿Qué es lo que hicieron el Reino Unido? Mientras a nosotros nos decía que había que respetar ese pueblo que implantaron ellos, y que encima hasta el 1982 venía en decrecimiento total poblacional, y que después de 1883, cuando termina la guerra y empiezan las cuestiones, la depredación pesquera empieza a crecer, bueno, lo agarraron y lo sacaron a patadas. ¿Por qué? Porque el Reino Unido decía que quería esos territorios sin tarzanes ni bienes. Tarzanes se le decía a los autóctonos y viernes a los trabajadores que iban a trabajar ahí. Así trataban a las personas, a esos pobladores. ¿Y qué hicieron? Obviamente una actitud bien británica. A muchos, lo primero, como no los podían matar, porque no quedaba bien, no quedaba muy bien en ese momento, y ahora menos, pero bueno, en ese momento tampoco ya no quedaba tan bien. Lo que hicieron fue decirle, por ejemplo, a muchos le prometieron vacaciones gratis y después no lo dejaban volver. Los que no se iban de vacaciones, porque ya más o menos olían cómo venía el tema, ya los otros no volvían, ya los tipos se daban cuenta, le empezaron a matar el ganado, porque ellos vivían de la ganadería y de la pesca, le empezaron a matar el ganado y le mataban las mascotas, le mataron los perros, los amenazaban, le envenenaban el agua, le envenenaban la comida, le envenenaban los campos. Eso hicieron, y eso está registrado. Así que mientras a nosotros, en el año 1975, nos decían de que respetemos el pueblo que ellos, la población que ellos implantaron y que ellos quieren llamar pueblo y que no es un pueblo, por el otro lado, en el mismo periodo temporal, le mataban los perros a las personas, les prometían viajes para que no pudieran volver y los envenenaban. Eso hacía el Reino Unido. Entonces, este referéndum que quieren llevar adelante, que llevaron adelante, pero que no tiene ningún tipo de validez, no porque lo digo yo, sino porque las Naciones Unidas no lo reconoció, ni la mayoría de la comunidad internacional no lo reconoció, es buscando tergiversar un instituto del derecho internacional como es la libre determinación de los pueblos, pero que no se aplica en el caso de las Malvinas, porque no hay un pueblo, hay una población implantada luego de una expulsión forzosa de un verdadero pueblo, que era el argentino, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para después imponer otro, que era parte de la misma nacionalidad, gran mayoría de la misma nacionalidad que el que había usurpado, para después establecer un régimen inmigratorio totalmente racista, xenófobo, y para que los argentinos no pudieran ir a establecerse. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que entender en cuenta, y hago un repaso, y con esto finalizo, que no existe un pueblo en las Islas Malvinas, existe una población que es implantada, tienen derechos, pero no el derecho de secesión, que es el que se le otorga a los pueblos, tienen intereses que hay que respetar. Por ejemplo, no podemos hacer como hizo el Reino Unido, de por ejemplo ir y envenenarle todo el ganado a los kelpers, no le podemos matar la mascota, no le podemos prometer cosas y después dejarlos que no vuelvan, eso no lo podemos hacer, eso solamente lo hace el cáncer colonial del Reino Unido, no lo hacen los argentinos, no lo hicimos nunca ni lo haríamos ahora. Entonces, no se le puede reconocer ningún tipo de poder de secesión a esa población implantada, y por lo tanto lo único que han hecho, y esto es importante que nosotros lo entendamos, lo único que han hecho es demostrar que ellos son parte del colonialismo británico, porque ellos han decidido seguir siendo británicos, por lo tanto no pueden ser sujetos de decisión cuando también son parte de esa decisión. Así que, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Es un tema muy complejo, es un tema que realmente a nivel jurídico tiene muchas variables, pero en general más o menos es eso. Bien, sí, quedó bastante claro, y como lo decís vos, es un tema bastante complejo. Luciano, recordanos dónde te podemos encontrar, dónde los oyentes y nuestras oyentes también pueden adquirir más material, más información. Mira, mi nombre es, Luciano, mi mail, es morenocalderonluciano@gmail.com. Si no, tengo un celular donde yo también estoy haciendo un grupo de WhatsApp donde hoy se sortearon 4 libros. Qué lindo. Porque sorteamos material malvinero en este grupo de WhatsApp a través de un video, lo más transparente posible, obviamente, que es 2901-510438. Me mandan un mensaje ahí y yo los incorporo directamente al grupo de WhatsApp, donde en el grupo de WhatsApp no los atestamos con mensajes, solamente se publican
2 artículos relacionados con Malvinas por día, no hay conversación en el WhatsApp, es bastante dictatorial en ese sentido, porque si no la gente se va porque no quiere escuchar diálogos constantes, es totalmente, es muy molesto. Después también tenemos el canal de YouTube, donde voy a subir esta entrevista mezclada con la otra, para que se entienda bien, porque quizás ahora los que no escucharon la anterior quizás quedaron un poco colgados, que es Unión Malvinizadora Argentina, en el caso de Twitter es U Malvinizadora, y en el caso de Facebook es Unión Malvinizadora Argentina o Luciano Rodrigo Moreno. Así que bueno, ahí nos vamos a poder comunicar. Y para la próxima edición de esta columna, que gracias a vos y gracias a tu equipo y estoy teniendo, vamos a hablar de ese latiguillo que tienen los británicos, que dicen que ellos no tienen ninguna duda de sus derechos. Yo voy a probar de que por lo menos durante 8 veces funcionarios de alto rango británico pusieron en duda los propios supuestos derechos que tienen los británicos sobre las Islas Malvinas. Buenísimo, Luciano, entonces nos preparamos para el próximo tema en la próxima columna. Agradecemos tu tiempo en Apnea. Dale, muchísimas gracias a ustedes. No, gracias. Y allí pasaba Luciano Moreno.